Bueno, muchas gracias, Elisa, muchas gracias a todos por el interés. Tenemos la esperanza de que el Inspira Territorio cuente con una segunda fase con el apoyo de la Caraso, ¿vale? Estamos ahí cruzando los dedos. Y somos muchos y muchas personas y entidades públicas que se están implicando, ¿no?, en este proceso. A continuación vamos a pasar a la siguiente conferencia, que es el uso de fitoterapia en la sanidad y producción animal, por el doctor Mauricio Escosoli. Mauricio no ha podido venir y nos ha pasado la presentación, que va a ponerse en vídeo, ¿vale? Deciros que las cuestiones que tengáis, pues las vamos a unir a la mesa siguiente, financiada por Boalbet, que va sobre la misma temática y serán allí contestadas por el compañero Álvaro Fernández Blanco. Pues os presento a Mauricio. Él es licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad de Bolonia, con un máster de segundo nivel en fitoterapia clínica por la Universidad de Florencia. Hice máster también en primer nivel sobre tecnología y ciencia cosmética en la Universidad de Siena. Ha trabajado con animales tanto de ganadería como animales de compañía y se ha dedicado al estudio sobre todo de las plantas oficinales en el ámbito de la veterinaria, colaborando con varios institutos, tanto italianos como de distintos países europeos. Es codirector de tesis relacionadas con las plantas medicinales, profesor del departamento de la Universidad de Bolonia, en el máster del segundo nivel de fitoterapia veterinaria y en el curso de medicinas no convencionales alternativas o complementarias a la medicina clásica. También es docente en el máster del segundo nivel de fitoterapia en la Universidad de Siena, ¿vale? Como veis, tiene una gran experiencia y yo quería agradecer que se hable de fitoterapia aquí, ahora, en este foro. Llevamos muchos años, mucha gente trabajando en estos temas y creo que es un tema que tenemos que tocar y que afortunadamente tenemos una mesa dedicada a ella. Muchísimas gracias y os dejo con la intervención de Mauricio. Buenos días a todos. Intentaré contarles mi experiencia y la de mi equipo de trabajo en Italia en el campo de la fitoterapia, centrándome en algunos puntos particulares y algunas ideas en poco tiempo, dado que el tiempo disponible para mi charla no es mucho. ¿Qué es la fitoterapia? Es una práctica terapéutica basada en el uso de plantas medicinales y sus derivados, que se pueden extraer como aceites esenciales y otros concentrados. Por planta oficinal nos referimos sobre todo a la parte de la planta más rica en principios activos interesantes, que constituyen las drogas. En la diapositiva que veis, os muestro un texto de terapéutica veterinaria de 1887, donde encontramos las herramientas terapéuticas de nuestros antecesores veterinarios, que utilizaban alrededor del 65-70% de sustancias a base de plantas medicinales. Por tanto, la fitoterapia no es algo alternativo, sino que es medicina como tal. Hablamos, en efecto, de farmacología, farmacocinética, principios activos, mecanismos de acción. No es algo diferente o alternativo. La única diferencia es que la fitoterapia se basa en sustancias extraídas naturalmente, derivadas de las plantas. La fitoterapia es interesante tanto para la ganadería ecológica como para la ganadería convencional, debido a las nuevas reducciones en el uso de antibióticos en el campo veterinario, en especial modo en el campo zootécnico. Comparto ahora una página del libro donde se puede ver un capítulo completo dedicado al aceite esencial de lavanda y un capítulo dedicado al aceite esencial de tomillo, cuya actividad fue estudiada frente al carbunco sintomático de Bacillus anthracis. Es curioso porque en esta edición del libro, Bacillus anthracis todavía se consideraba un virus y no una bacteria. De aquí en adelante hablaremos de fitopreparados, es decir, preparados vegetales. ¿Cuáles son entonces los fitopreparados que se pueden utilizar también en animales? Son formas medicinales listas para uso animal. Los fitopreparados son diferentes y varios. Están establecidos por la Farmacopea Oficial Europea.
Empezamos por una parte de la planta, un órgano, que puede ser la hoja, las raíces, las flores, los frutos o las semillas, que se recolecta en un tiempo balsámico, es decir, en un momento óptimo en el que la planta tiene la máxima concentración de principios activos. ottimale in cui abbiamo la massima concentrazione delle sostanze attive. Unas palabras sobre el fitocomplejo. El mundo farmacéutico siempre ha estudiado las plantas para extraer moléculas activas y luego sintetizarlas químicamente o usarlas como moléculas en una fase de semisíntesis para producir la droga. El objetivo de la farmacéutica era identificar la planta, extraer el principio activo y convertirla en un fármaco. E comunque l'obiettivo della casa farmaceutica era identificare la pianta, estrarre il principio attivo e farlo diventare un farmaco. Oggi però abbiamo visto Sin embargo, hoy hemos visto que el extracto de la planta es un fitocomplejo que contiene decenas de moléculas diferentes que tienen una función sinérgica entre sí mismas. Por ejemplo, el extracto de hipérico tiene un efecto antidepresivo muy interesante, pero se ha visto que si aislamos cada uno de sus 3 componentes principales, hipericina, hiperforina y flavonoides, el extracto pierde su eficacia. I componenti principali, che sono l'ipericina, l'iperforina e i flavonoidi, se li separiamo. Por eso, después de muchos años de estudios, hoy encontramos en el mercado el extracto de hipérico titulado con la R de registrado. No se ha logrado convertirlo en un fármaco, pero es un extracto puesto a disposición y registrado en el contenido estandardizado de hipericina e hiperforina. Tante altre sostanze perché il fitocomplesso ha varie funzioni che agiscono con effetto sinergico sull'efficacia di questi. Lo mismo ocurre con muchas otras sustancias porque el fitocomplejo tiene varias funciones que actúan con efecto sinérgico sobre eficacia de los principios activos, aumento de la biodisponibilidad, reducción de la toxicidad y muchas otras acciones fundamentales. Entonces, tratemos de tomar en consideración el fitocomplejo, es decir, el extracto completo, no la molécula individual. En el caso de los aceites esenciales, veremos más adelante cómo muchas moléculas en realidad, aisladas individualmente, tienen poca eficacia. Por ejemplo, eucaliptol, carbacriol, timol, cinamaldehído son elementos que caracterizan a algunos aceites esenciales. Si los aislamos y hacemos una prueba, veremos que también tienen una eficacia in vitro, pero no son tan efectivos como el fitocomplejo en vivo, es decir, el aceite esencial. Otra cosa que siempre enfatizo, las plantas también interactúan con los medicamentos. Por ejemplo, el hipérico es un inductor enzimático que aumenta la actividad del citocromo, que regula el metabolismo de los fármacos y la expresión de la pi-glicoproteína, la cual regula la absorción de algunos fármacos. Lo mismo ocurre con el zumo de pompelmo, que es un inhibidor de enzimas y reduce la actividad del citocromo y aumenta la duración de la acción y la toxicidad de algunos medicamentos. Por ejemplo, al tomar algunos medicamentos ni siquiera se recomienda usar zumo de pomelo. A continuación podéis ver los fitopreparados en los que hemos trabajado mi equipo y yo. Dejamos de lado las tinturas madre porque están hechas en extracción hidroalcohólica con una relación fármaco-extracto 1:10 y se obtendrían de la planta fresca. Así que estas son difíciles de tratar y es difícil tener cantidades suficientes para uso veterinario. Así que hablamos de extractos hidroalcohólicos, macerados glicerinados, que son extractos elaborados con agua, alcohol y glicerina, obtenidos a partir de tejido vegetal embrionario, es decir, de yemas, de raicillas o brotes jóvenes. Luego están los extractos fluidos, que son una concentración de los extractos hidroalcohólicos que hemos visto al principio, obtenidos mediante el proceso de evaporación y eliminación del disolvente a base de agua y alcohol, lo que lleva a obtener mejores extractos donde la relación fármaco-extracto puede convertirse en 4:1.
Luego, los extractos secos, donde hemos llegado a tomar un extracto hidroalcohólico y hemos realizado una eliminación completa del disolvente. Estos son los más fáciles de encontrar en el mercado, con un título que identifica el contenido del principio activo principal, que sin embargo no es necesariamente el más eficaz. Luego están los polvos vegetales, de menor interés porque tienen un contenido no estandarizado demasiado variable de algunos principios activos. Luego tenemos el extracto hidroalcohólico de propóleos, muy interesante, producido por las abejas, pero ahora está considerado un fito preparado porque las abejas utilizan material de yemas de plantas que reelaboran para producir esta sustancia que tiene varias funciones. Las más interesantes son la actividad antifúngica y antibacteriana. Luego están los aceites esenciales. Son uno de los aspectos más interesantes a desarrollar y estudiar en la actualidad, en el caso en que nos vemos obligados a reducir drásticamente el uso de antibióticos de laboratorio. Los aceites esenciales se absorben por la circulación linfática, incluso desde las primeras mucosas del aparato digestivo. Se absorben a través de la piel, de las mucosas respiratorias y entran en la circulación. Tienen un efecto que no se limita a la mucosa o a la parte con la que entran en contacto, sino que involucran a todo el organismo. Las actividades de los aceites esenciales, como veis, son muchas, porque son formidables fitocomplejos. Por ejemplo, tienen actividad antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiinflamatoria, mucolítica y balsámica, antiparasitaria. Este esquema nos hace entender que un aceite esencial no solo está compuesto por terpenos, sino también en ocasiones por fenoles, alcoholes, aldehídos, que juntos forman un fitocomplejo con varias actividades y funciones. Che assieme vanno a costituire un fitocomplesso che non ha solo un'attività, che è quella più conosciuta, antimicrobica, antisettica, ma anche tante altre attività come vedete quella antinfiammatoria, quella mucolitica, espettorante e via di seguito. Altro aspetto fondamentale che dobbiamo affrontare noi. Nosotros los veterinarios somos menos afortunados que los médicos humanos. Tenemos problemas mucho más complejos que los médicos. En primer lugar, trabajamos con más de una especie animal, de hecho con muchas especies animales, con sistemas digestivos y aspectos fisiológicos completamente diferentes. Por lo tanto, es extremadamente difícil para nosotros trabajar con plantas medicinales en nuestro sector. En segundo lugar, el efecto placebo. En ámbito humano, el efecto placebo tiene una eficacia que en algunas investigaciones se ha acercado al 30%. Sin embargo, en el mundo animal no lo tenemos, no existe. Por lo tanto, es preciso que los productos sean efectivos, por lo que la eficacia del producto es uno de los primeros problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Luego, la palatabilidad, es decir, la posibilidad de usarlos en la dieta, porque nuestros animales muchas veces tienen que poder tomarlos directamente en la comida o en el agua de bebida. Por lo tanto, es preciso evaluar la palatabilidad del producto. En algunos casos se pueden utilizar aromatizantes. Sin embargo, es mucho más interesante la técnica de microencapsulación, que contiene algunas sustancias, por ejemplo sustancias amargas, para reducir el sabor anómalo y mejorar la palatabilidad. Detrás de esta técnica se encuentra toda la complicación de las tecnologías de las fábricas de piensos, por ejemplo, la necesidad de hacer piensos granulados, piensos extruidos, realizar importantes tratamientos térmicos que pueden desactivar o reducir la eficacia de algunos principios activos. Estas consecuencias deben evaluarse y tenerse en cuenta. En este caso, la microencapsulación, hecha con algunos sistemas especializados, puede ser muy útil. Otro aspecto para administrar los preparados vegetales es la compatibilidad con las diferentes especies ya mencionada y la administración simple y a tiempo. Simple, es decir, debe ser práctico para el ganadero administrar el producto, debe poder intervenir rápidamente con un producto.
A veces, esperar 3 días a que llegue el pienso integrado con la molécula, ya sea un fármaco o una sustancia natural, es demasiado tarde. Es necesario aprender a intervenir de inmediato, quizás con productos listos para el uso, para mezclar en el agua de bebida, en el alimento o de otras formas. Podemos administrar el producto directamente en el agua de bebida, según el tipo de animales que tengamos, por vía oral a través del pienso o en el Unifeed. O podemos administrar el producto por inhalación en varias especies animales o por uso tópico, con geles, ungüentos, soluciones dermatológicas. dermatologico, con gel, pomate, soluzioni fisiologiche, soluzioni dermatologiche particolari. Volviendo al sistema de microencapsulación. Es un sistema en el que hemos trabajado durante 12 años. Hemos conseguido desarrollar un sistema dedicado que consigue microencapsular sin dispersar la parte volátil del aceite esencial y sin inactivar algunos principios activos sensibles al calor. Los sistemas de microencapsulación actualmente disponibles en el sector veterinario imponen tiempos y temperaturas que muy a menudo y en la mayoría de los casos no son compatibles con los aceites esenciales y algunos extractos de plantas. No es posible realizar un microencapsulado cuando la matriz lipídica de origen vegetal permanece a 68-70 grados conteniendo el principio activo durante una hora y media. Se perjudica la actividad del aceite esencial, no solo por algunos procesos químicos que pueden alterar las moléculas contenidas, sino sobre todo por la pérdida por evaporación. El producto pierde la mayoría de los componentes volátiles que son los más importantes y potentes desde el punto de vista de la actividad antifúngica y antibacteriana. Entonces, corremos el riesgo de perder la parte más interesante del aceite esencial. Aquí podéis ver un ejemplo de infección experimental con coccidios en avicultura. Hemos utilizado 150.000 ooquistes de acerbulín, 10.000 ooquistes de máxima y 10.000 ooquistes de tenela, que eran normalmente la concentración de coccidios presentes en la camada. Hemos hecho una infección experimental a los 15 días de edad de los animales, introduciendo una cantidad muy importante de coccidios. Luego hemos pasado a ver cuál era el porcentaje de eliminación de coccidios en las heces a la semana, a las 2 semanas y a las 3 semanas. Como pueden ver, la primera columna de izquierda es el control al día 21, aproximadamente una semana después de la infección experimental. La flecha roja se refiere a una molécula que se utilizaba en ese momento, la monensina, un coccidio estático. La columna verde es un producto a base de extractos de plantas con el que trabajamos desde hace 22 años y que da excelentes resultados. Pero, más que los resultados, lo que quería señalarles son todas las demás columnas a la derecha. Son productos vendidos en toda Europa que cuentan con actividad anticoccidial. Esto es impresionante porque todos los colegas veterinarios que han usado estos productos dicen que las sustancias naturales y los extractos de plantas no funcionan. Y dados los resultados, tienen razón. El problema es que el mercado está lleno de estos productos que no tienen negocio, sino que solo se venden porque el mercado los demanda. Esto es el Lesion Score. La columna blanca es la más importante. Son lesiones de tenela. Podéis ver que los resultados del extracto vegetal son incluso mejores que el producto químico. En cambio, voy un poco rápido, este es un trabajo sobre rumiantes en fase de destete. Las columnas moradas son el control. En los días siguientes al destete de los animales, los resultados son excelentes. Otro trabajo muy rápido que es el punto de partida para reflexionar sobre otro concepto. En este caso hemos hecho la prueba en terneros, en un centro de engorde. Hemos decidido hacer la prueba con el primer grupo de animales sin ningún tipo de tratamiento, mientras que para el segundo grupo hemos hecho un tratamiento con una mezcla de aceites esenciales, extracto de propóleo y algunos inmunoestimulantes como equinacia.
¿Y qué hemos conseguido? En los animales tratados con el producto natural, solo el 15% ha requerido una intervención terapéutica inyectable con antibióticos, mientras que en el grupo control no tratado, el 64% se ha sometido a terapia farmacológica. Podríamos haber esperado esto, pero lo más interesante en el que todos tenemos que pensar es que si miráis el lado izquierdo del gráfico, vemos que en los primeros 10 días de pruebas experimentales, los animales tratados con medicamentos químicos han bajado 135 gramos por día, mientras que los animales tratados con la mezcla vegetal han crecido 246 gramos por día. Hay casi 400 gramos de diferencia de peso entre un grupo tratado con antibiótico de laboratorio y un grupo tratado con el producto natural. En este caso, los creadores se han pagado la intervención con productos naturales simplemente con la diferencia de peso ganado. También han tenido un costo mínimo de intervenciones terapéuticas porque el 15% de las intervenciones contra el 64%, incluso desde el punto de vista económico, es significativo. Otro trabajo realizado con antiinflamatorios en gallinas ponedoras en aclimatación, es decir, en fase de traslado al sitio de deposición final. Se han utilizado 2 antiinflamatorios, un extracto de sauce y un extracto de Boswellia serrata. Hemos visto que la inflamación intestinal, naturalmente ligada al factor de estrés por el traslado de los animales, no estaba presente en el grupo tratado con antiinflamatorios naturales. Veis, aquí también ha habido una reducción en el nivel de alfa-globulinas que están relacionadas con el proceso inflamatorio. Al mismo tiempo, también tenemos un efecto interesante sobre la reducción de zinc en las heces, que es un índice de inflamación intestinal. Básicamente, tenemos varios parámetros que nos indican la importancia del proceso inflamatorio que se desencadena tras el estrés. Ahora me gustaría que entendieran la importancia de evaluar y analizar las materias primas en este campo. En las primeras 5 líneas pueden ver 5 extractos de Boswellia serrata, todos titulados al 65%. El problema es que dentro del extracto, además de los ácidos boswélicos, hay otros ácidos orgánicos, tanto que en la segunda línea se puede ver que tenemos un 25% del total de ácidos boswélicos individuales, que son las moléculas activas. En la cuarta fila tenemos 32% y estos son 2 buenos extractos, pero mirad la cantidad de los otros ácidos boswélicos. El primero 1,6 y el segundo 1,4 y el último 4,3. Son extractos que están titulados al 65% con certificaciones, pero en la práctica no funcionan. Así que hay que empezar seriamente a analizar las materias primas de forma muy minuciosa. Aquí tenéis un breve esquema sobre los aceites esenciales, un tema muy interesante en el que hemos estado trabajando mucho durante los últimos 8 años. Los métodos por los que se obtienen los aceites esenciales son 2, por prensado mecánico o por destilación en corriente de vapor. Utilizamos el prensado mecánico en cítricos, limón, naranja, bergamota, mientras que para la mayoría de las otras plantas, el 95%, tenemos aceites extraídos por corriente de vapor, como podéis ver representado aquí. Os comento esto para deciros algo más. Tengamos cuidado porque ahora están saliendo nuevos extractos con fluidos supercríticos hechos con CO2. No podemos llamarlos aceites esenciales, son otras sustancias. No digo que no sean interesantes, solo digo que en este momento tenemos información científica bibliográfica sobre aceites esenciales y extractos de farmacopea. Todavía no tenemos mucha información sobre otros extractos. El otro proceso fundamental para trabajar con aceites esenciales es el proceso de emulsificación.
Fíjense que en los años 80 se publicó y se escribió que los aceites esenciales no tenían actividad antibacteriana, sino simplemente porque el aceite esencial se ponía en el disco para analizarlo sin un proceso de emulsificación. Está claro que un aceite no puede difundirse sobre un tipo acuoso de tela o superficie, por lo que el proceso de emulsificación es fundamental. Os enseñaré ahora 4 productos. El de arriba a la derecha y el de abajo a la izquierda están perfectamente emulsionados y esto se nota porque dejan pasar la luz sin demasiadas interferencias. Significa que las micelas del aceite esencial son tan pequeñas que no interfieren con la luz. Por el contrario, en los otros 2 productos, la imagen superior izquierda y la imagen inferior a la derecha, vemos un proceso de emulsificación completamente incorrecto. Arriba a la izquierda, el producto tiende a separarse. Abajo a la derecha, vemos un producto que más que una emulsión de aceite en agua, parece mayonesa, una emulsión de agua en aceite. Son 2 procesos de emulsificación deletéreos y, sin embargo, estos 2 últimos son 2 productos que se encuentran en el mercado y están distribuidos por 2 compañías farmacéuticas que tienen competencia desde el punto de vista farmacéutico, pero cuando tienen en sus manos productos naturales cometen errores triviales como estos. El otro aspecto que concierne los aceites esenciales, pero también todos los demás extractos, es la clasificación botánica. Hoy, si queremos hablar de una planta, debemos llamarla por su nombre y apellido, con el clásico nombre de reconocimiento botánico. Hablar de extracto de citrus es como no haber dado ninguna información, porque puede ser citrus limon, limón, citrus reticulata, mandarina, citrus bergamina, bergamota, citrus aurantium. Necesitamos saber nombre y apellido, también porque los aceites esenciales obtenidos de 4 plantas, siempre del género de los cítricos, tienen componentes diferentes, moléculas diferentes, fitocomplejos completamente diferentes y con actividades farmacológicas diferentes. Solo os daré un ejemplo. De la planta de Citrus aurantium, naranja, se pueden obtener 3 aceites esenciales. Uno del pericarpio, aceite de naranja amarga, uno de las flores y otro de las hojas. Estos 2 últimos se obtienen por destilación al vapor, se utilizan en perfumería, no son de interés en el sector veterinario, pero son 2 aceites esenciales obtenidos con un método diferente al aceite esencial obtenido del pericarpio de la planta, por proceso de prensado mecánico. Así que fijaos, de la misma planta, 3 aceites esenciales obtenidos con 2 métodos diferentes y de 3 partes diferentes de la planta. Para adentrarnos cada vez más en el mundo de la calidad de los aceites esenciales, os enseño un examen de cromatografía de gases de Citrus limon. El limoneno, el betapineno y el gamma-terpineno son los componentes principales y nos ayudan a evaluar la calidad del producto, pero todos los demás picos más pequeños que veis en la parte inferior no son moléculas inútiles, son moléculas que tienen una función importante en relación con las moléculas principales. Este es el aceite esencial de orégano, Origanum vulgare. La gran mayoría de los componentes principales son dados por carvacrol, luego 10-12% de timol, pero todos los demás componentes que no veis mencionados aquí son esenciales para la efectividad del carvacrol y del timol. En cambio, este es el clásico aceite esencial natural idéntico, monomolécula, muy a menudo sintético. Es un aceite esencial vendido como aceite esencial de canela que contiene la molécula de cinamaldehído. El problema es este. Sabemos que el fitocomplejo funciona, tenemos bibliografía que nos dice su actividad, pero para la molécula individual tenemos poca información, alguna incluso interesante, pero vemos que la monomolécula funciona bastante bien in vitro, mientras que en el campo no tiene actividad, porque falta el fitocomplejo. Lamentablemente estas moléculas, estos productos, estas materias primas se venden en nuestro sector como aceites esenciales, pero en realidad no lo son. Solo daré un ejemplo para aclarar aún más. Si el carvacrol solo, si el timol solo, si el cinamaldehído, el limoneno, el linalol solos tuvieran realmente una actividad en el ámbito farmacológico, ya se habrían convertido en medicamentos.
Son monomoléculas. Hubiera sido muy fácil registrarlas como medicamentos. Sin embargo, nunca los fabricaron. Al contrario, una multinacional, a la cual no menciono, a finales de los años 90 sacó al mercado un producto. Lo vendía como aceite esencial de orégano, pero en realidad era una mezcla de 12% de timol sintético y 65% de carbacrol. El producto estuvo en el mercado alrededor de un año y luego desapareció porque no funcionaba. Este es otro trabajo realizado con cepas de Escherichia coli. En las columnas de izquierda podéis ver la resistencia de las cepas a la amoxicilina, enrofloxacina y gentamicina. Incluso tenemos cepas resistentes a los 3 antibióticos al mismo tiempo. La columna de la derecha, en cambio, muestra mezclas de aceites esenciales. Si veis, la columna de aceite esencial de orégano incluso tiene actividades a 0,0, por lo tanto valores muy bajos. Luego tenemos cayeput y eucaliptus, que en cualquier caso tienen su propia actividad antibacteriana intrínseca y no tienen nada que envidiar a la actividad de los antibióticos de laboratorio. También se puede hacer un trabajo combinado. Los aceites esenciales se pueden usar solos, pero también en combinación con antibióticos para potenciar su efecto. Por ejemplo, el aceite esencial de orégano, junto con enrofloxacina, tiene un efecto sinérgico. Si usamos orégano combinado con gentamicina, como se puede ver, donde la bacteria ya no ha crecido, tenemos un efecto sinérgico, es decir, 1 más 1 no son 2, sino 3. Entonces, existe la posibilidad de utilizar los aceites esenciales como potenciadores de los antibióticos de laboratorio. Este es otro trabajo muy interesante en el que hemos estado trabajando durante los últimos 5 años. Hemos visto que los aceites esenciales no solo son activos a la MIC, concentración inhibitoria mínima, es decir, a la MIC los aceites esenciales tienen una actividad inhibitoria, pero en dosis altas, por debajo de la MIC, tenemos efectos importantes sobre las bacterias y el metabolismo bacteriano. Por ejemplo, este es un trabajo realizado sobre una serie de salmonelas que afectan a aves, cerdos y humanos. Normalmente la mezcla de aceites esenciales que veis expresada aquí tiene una actividad inhibidora alrededor del 0,25%. Hemos comprobado si esta mezcla es activa en algunos microorganismos probióticos vivos y hemos descubierto que es activa en una dosis mucho más alta. No al 0,25% ni al 0,5%, pero son sensibles al 2%, por lo que en teoría y en la práctica también podemos usar algunas mezclas de aceites combinadas con microorganismos probióticos vivos sin tener problemas. Aquí podéis ver lo que pasa. El gráfico de la izquierda es la salmonela tratada. El de la derecha es la velocidad de crecimiento de la salmonela de control. Mirad las dosis a las que se han utilizado los aceites esenciales. 0,063, 0,031, por lo tanto dosis muy bajas, pero que casi reducen de la mitad la tasa de crecimiento de la salmonela. Entonces, aunque no inhiban completamente el crecimiento bacteriano, tienen un impacto decisivo en su desarrollo. Otro aspecto es la inhibición de la formación del biofilm. Como podéis ver, esta mezcla de aceites actúa de manera decisiva en la modificación del crecimiento y formación del biofilm. La dosificación es muy baja. Se empieza por 0,03, 0,06 y vemos que hay una inhibición casi total de la producción de biofilm. Esto también nos hace pensar en otra cosa, en la que llevamos años trabajando. No es cierto que un aceite esencial como el orégano vulgar, que tiene gran capacidad antiséptica, tenga también actividad para inhibir el biofilm. Como podéis ver aquí, el aceite esencial de orégano vulgaris no es muy efectivo sobre la salmonela como inhibidor del biofilm y, por otro lado, sí es muy efectivo con su actividad antibacteriana. Esto es para explicar que hay aceites esenciales que tienen MIC que parecen menos efectivas, pero en cambio son aceites muy interesantes porque pueden bloquear la formación de biofilm. Esta es la acción del biofilm ya formado a dosis muy bajas.
Como veis, tenemos una clara desintegración del biofilm ya formado. Esto es algo muy interesante. Debido a un contacto muy limitado en el tiempo a dosis muy bajas, estamos hablando del 0,06%, los aceites esenciales tienen la capacidad de inhibir la adhesión de la salmonela al enterocito. Este conjunto de efectos es fundamental e importante porque los obtenemos a dosis más bajas de la MIC, por lo tanto, a dosis mucho más bajas. No debemos eliminar las bacterias, debemos modular e inhibir su desarrollo, bloquear la producción de toxinas, cambiar sus características de virulencia. Un último aspecto en el que estamos trabajando, y me acerco así a la conclusión, es la acción de los aceites esenciales sobre la expresión de los genes de virulencia. Ya hemos visto en algunos campos, en el campo humano por ejemplo, que el efecto de algunos aceites con una dosificación sub-MIC, es decir, a dosis muy bajas, consigue inhibir el desarrollo del flagelo y por tanto hace que la listeria pierda la capacidad de moverse en los tejidos, por lo que este agente etiológico pierde patogenicidad. Mi equipo estamos haciendo otro trabajo destinado a reducir la capacidad de algunas bacterias de replicarse y producir toxinas. Por ejemplo, pensamos en los clostridios. Hay otros aspectos en los que estamos trabajando, por ejemplo, el de actuar sobre el quorum sensing. No sé si alguna vez habéis mirado los últimos trabajos de este campo. El quorum sensing es un sistema de comunicación entre bacterias de la misma especie dentro de la colonia, pero también de diferentes especies dentro del microbioma. Este sistema está ligado a algunas moléculas. Se han identificado varias decenas que, en muy bajas concentraciones, permiten que las bacterias comuniquen estimulando o inhibiendo la replicación, la producción de toxinas, etc. Se ha demostrado que los aceites esenciales pueden desarticular, descomponer este sistema de conexión entre bacterias. Por tanto, los aceites esenciales tendrían esta importante función de modular la relación entre bacterias de una misma especie y de especies diferentes. Este es otro tema que llevará muchos años de trabajos y estudio, pero es sumamente interesante por los efectos que vemos en las bacterias. Me detengo aquí porque hablaría durante 2 horas de estos temas. Lo único que puedo decir es que gracias al estudio de estas sustancias naturales tenemos herramientas sumamente interesantes y excepcionales para tratar a nuestros animales, reduciendo el impacto de las moléculas sintéticas y de los antibióticos en los casos en que no podamos utilizarlos. El hecho es que somos veterinarios, por lo que cuando el antibiótico es necesario porque el cuadro patológico es muy grave, hay que utilizarlo. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica, al menos en algunas granjas, sobre todo avícolas, en unos años de trabajo afinando la gestión empresarial, hemos conseguido un menos 92%, menos 94% de uso de antibióticos de laboratorio, y creo que hoy es un resultado sumamente interesante. Gracias a todos por vuestra atención y participación. Un saludo. Sin pausa, vamos a continuar con la mesa redonda. Pueden ir subiendo